Creo que se viene una parte realmente importante de esta vigilia que nos va a encontrar a la medianoche a todos nosotros que estamos hoy acá, convocados por la municipalidad cantando el himno, recordando, por supuesto, a los que no están y honrando a los que están y que en este momento van a hacer de este momento realmente algo muy especial. Lo que arranca ahora es un conversatorio. Eso que ven ahí ustedes no es casual que esté ahí, no es que hemos puesto el fuego porque sí, además del frío, tiene un sentido que el fuego esté ahí. Este momento lo va a conducir, lo va a animar, lo va a coordinar la licenciada en Comunicación Helen Otero, que vive en nuestra zona hace muchísimos años y viene haciendo un trabajo importantísimo para devolverles a las mujeres que participaron de una u otra forma del conflicto bélico el lugar que merecen en la historia. Así que Helen va a ser parte importante de este momento, de este conversatorio. Va a estar también, y lo convoco que se vaya ubicando, Miguel Osvaldo Gramajo. Modestamente se ha puesto trabajador de prensa. Yo voy a decir que además de un trabajador de prensa, está a poco de convertirse en la posta de Luis Biondi en Jesús María. Está escribiendo, tiene ya escrito, casi en imprenta, lo que va a ser la historia de Jesús María desde que nació hasta 1935 y después de eso sigue retomando una historia muy necesaria para Jesús María, que además está sentado ahí porque en el año 1982 trabajaba en la Municipalidad de Jesús María y ya tenía un medio de comunicación, una revista. Miguel va a ser uno de los que va a estar en el conversatorio. Lo vamos a sumar también al ex combatiente, psicólogo, abogado, docente, Héctor Rivadero, que también lo han visto ahí, que ha formado parte del tráiler que ha presentado el IPEM 294. Junto a él lo sumamos a Eduardo, Lalo, Álamo, además de excombatiente, un gran tipo, realmente. Y que ha estado hasta hace poquito ahí, están buscando ver cómo renovamos la Asociación de Veteranos, ha estado conduciendo la Asociación de Veteranos de Malvinas del Norte de Córdoba. Es momento también de convocarla a Sandra Acosta, hija del suboficial principal Ramón Gumersindo Acosta, que tenemos tanto Ramón Gumersindo Acosta. El móvil 3 se llama Ramón Gumersindo Acosta, la escuela de Estación Carolla se llama Ramón Gumersindo Acosta, y en barrio Armada Nacional también tenemos una calle que lleva su nombre. Sandra, además de ser hija de este héroe de Malvinas de Gendarmería Nacional, tuvo la posibilidad de volver a las islas, así que también su testimonio va a ser muy valioso. Y las vamos a convocar a Dora Ruiz, que ha sido aspirante naval en la base naval de Puerto Belgrano, era estudiante de enfermería durante la Guerra de Malvinas y ha venido hoy acompañada por Estela Loyola, que también ocupaba, si no me equivoco, tenía el mismo rol, digamos, era aspirante naval en la base naval de Puerto Belgrano y estudiaba enfermería. ¿Qué es lo que queremos con esto? Digamos, que aquel que no tiene idea o que no recuerda, porque estamos justo, lamentablemente y tristemente, en un contexto mundial de guerra. Esto que vemos hoy en televisión y en redes sociales de Rusia con Ucrania, qué sé yo, bueno, nosotros teníamos nuestra propia versión de esa guerra hace 40 años. Y como hay muchas cosas que nos hemos olvidado, o como hay muchas cosas que no sabemos, es el momento, a través de este conversatorio, que vuelvo a insistir, va a coordinar Helen Otero, la posibilidad de que ellos nos cuenten, a ver, desde su lugar, a ver, Dorita siendo enfermera ahí en Puerto Belgrano, o Sandra, digamos, cómo vivía su familia, el hecho de que su papá estaba peleando la guerra, ni hablar de Lalo o de Héctor Rivadero, que estaban en la guerra, no se las contaron. Bueno, entre todos nosotros vamos a tratar de reconstruir
ese momento histórico de la Argentina. Así que le doy la palabra y les pido para todos ellos que nos van a acompañar en este momento un fuerte aplauso. Helen, todo tuyo este momento. Buenas noches. Comienzo con una pequeña anécdota. Una alumna en el colegio me dice: profe, ¿qué festejamos el 2 de abril? No festejamos nada. En esta vigilia no festejamos nada. En esta vigilia nos juntamos a reflexionar como ciudadanos, como ciudadanas, nuestro pasado reciente. Un acontecimiento doloroso y terrible que nos ocurrió como nación. En esta noche venimos a honrar a los caídos por sus actos heroicos y venimos a compartir las vivencias de aquellos que todavía nos acompañan. En ese marco tenemos un fuego que nos acompaña también desde que comenzó el evento. Este fuego no solamente calienta, sino que evoca a la primera vigilia que se hizo en Río Grande, donde un grupo de excombatientes se juntó una noche, un 1 de abril, a contar sus experiencias, a narrar, a pensar sus memorias alrededor de un fueguito. Y estuvo toda la noche pasando de nuevo estas vivencias por el corazón y por la mente. Este es el significado también de este fogón. Bueno, vamos a empezar en primera instancia con las compartidas y como decía Claudio, tenemos a Claudio Gramajo, Miguel, que Miguel en ese momento en la ciudad tenía un rol, era joven, pero tenía un rol como comunicador ya, ¿no? Y nos gustaría que compartieras qué se vivía en la región, en Jesús María, aquel abril de 1982. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, ubiquémonos geográficamente primero, ¿no? Esto no existía, por acá pasaban trenes. Ahí donde ahora es sala de exposiciones, vacunatoria, ha tenido un montón de funciones, vivían familias de ferroviarios. Esa calle era de tierra. Básicamente lo que ha repavimentado ahora el intendente Picard era lo que tenía pavimento por entonces, hace 40 años. Precisamente en el año 81 se había repavimentado porque esas calles se habían hecho en el año 1942 y ya eran un pozo al lado de otro. La municipalidad de Jesús María estaba al frente del escribano Cipriano Soldano, él era el intendente. Los intendentes eran nombrados por los gobernadores militares de la época y sus colaboradores también, y tenían una estrecha relación y hasta control desde la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional. No existía Consejo Deliberante. Con el proceso de reorganización nacional se formaron distintas direcciones que cumplían las funciones del Consejo Deliberante. En el caso de Córdoba era la Dirección General de Municipalidades y ellos decidían qué obras, qué mejoras se podían llevar a cada una de las ciudades. Así es que Vialidad Nacional repavimentó las únicas calles que tenía con asfalto Jesús María, y después tenía algunas pocas hormigonadas, que si ustedes observan cuando caminan por la ciudad, van a darse cuenta cuáles son. Italia, España, no completas. La Miguel Juárez era de tierra todavía, fue de tierra hasta que vino el contador Héctor Mario Picard. Y Jesús María tenía un plan de gobierno bastante progresista. Entonces se empezó a pensar en cloacas, se empezó a pensar en gas natural, por supuesto muy adelantadamente, porque la ciudad no era, repito, ni por asomo lo que es hoy y lo que fue a partir del advenimiento de la democracia, básicamente. En la Municipalidad de Jesús María recibimos la noticia sorpresivamente. Yo era encargado de comunicaciones y protocolo en esa época. Y bueno, una de las primeras actividades fue lo que a la postre fue una gran estafa nacional, que fue la campaña de recolección de chocolates, las cartas
de los niños para los combatientes. Y además se había formado el Fondo Patriótico Solidario, que llegó a juntar 58 millones de dólares de esa época y cuyo destino nunca fue aclarado. Esos fondos eran donados por empresas y por ciudadanos. Y bueno, se hicieron varias jornadas solidarias y la gente donaba lo que tenía. Yo no me olvido nunca un viejito muy pobre, que llevó un reloj de pared. Las señoras llevaban joyas. Todo eso se inventariaba, se preparaba en cajas, lo mismo que los chocolates, los alimentos energéticos que se pedía que se podían donar también. En estos días en la TV pública se va a estrenar un documental que se llama Operación Chocolate, que habla precisamente sobre este hecho, que fue denunciado por la revista Gente. La revista Gente, curiosamente, había sido una de las que más había apoyado el proceso en la toma de Malvinas, y después se dio vuelta cuando vio la impopularidad y cuando había que desmalvinizar, porque eso también ocurrió, y lanzó una tapa con un chiquito que fue a un kiosco y compró un chocolate con una cartita. En el kiosco le vendieron un chocolate con una cartita. Entonces, a partir de ahí empiezan las denuncias, se hace la investigación y se empiezan a descubrir todas estas malversaciones que había habido entonces. En Jesús María no hubo repercusiones del regreso de los combatientes. Yo en esa época estaba ya preparando lo que fue mi primera revista, que se llamaba ¿Qué? Y para el primer número, que apareció en el año 83, poco antes de las elecciones del 30 de octubre, preparamos un informe con los combatientes que conocíamos de esa época. A muchos de ellos no los conocíamos. En esa época hicimos 6 notas. Héctor fue uno de los entrevistados, Walter Estrada, Walter Rodríguez, de quien no supe más nada después, Juan Carlos Díaz, que se jubiló hace poco como empleado municipal. No lo pudimos encontrar a Daniel de Lugo en esa época, que era el otro que conocíamos. Yo quiero aclararles a los chicos, a los sub-70, digamos, que en esa época no había Google, no había Internet, no había radio en Jesús María, había apenas un circuito cerrado. Veíamos televisión en blanco y negro, algunos pocos tenían televisor color que venían desde el año 78 del Mundial, y que lo que veíamos era básicamente la propaganda oficial, que tenía algunas caras muy visibles, como Gómez Fuentes, un periodista que conducía el noticiero que acuñó la famosa frase "estamos ganando", y Nicolás Casanseu, que era el periodista oficial que había en las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque a los periodistas no se les permitía ir a las islas. En general, no hubo corresponsales de guerra en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Entonces nosotros teníamos que informarnos a través de esto, que era, por supuesto, muy susceptible de manipulación, y donde además había algunos otros medios que se llevaban muy bien con los militares de entonces, que tenían una serie de problemas graves. En el año 80 había sido Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Y a partir de ahí se había visibilizado lo que en otros lugares del mundo se denunciaba y acá todavía no, que era la desaparición y tortura de personas. Entonces Malvinas le vino bien para mejorar su imagen. Y bueno, nos compramos todo el mensaje. Al punto que cuando se produce el hecho del 2 de abril, el desembarco, Estados Unidos, Ronald Reagan era el presidente, manda de inmediato a su secretario de Estado, Alexander Haig, para que negocie primero con Margaret Thatcher, que era la primera ministra de Inglaterra, y después con Leopoldo Fortunato Galtieri, que era nuestro presidente de facto.
diálogo, por supuesto, no prospera. Estados Unidos le advierte, pero no escuchan esa advertencia de que no iban a jugar para nosotros. Y bueno, a partir de ese momento empieza una campaña que algunos periodistas y algunos historiadores se le atribuyen a Radio Rivadavia de Buenos Aires. En Radio Rivadavia de Buenos Aires estaban los 3 periodistas más populares de entonces: Héctor Larrea, Antonio Carrizo y José María Muñoz, que tenía los partidos de fútbol de todos los domingos. Era la transmisión que se escuchaba en todos los lugares donde se podía escuchar Rivadavia. Porque también hay que tener en cuenta eso, en esa época no se escuchaba radio en todos lados, no a todos lados llegaban las mismas radios. Entonces, a partir de esa campaña es que también se envalentona la Junta, porque dicen que Radio Rivadavia, a través de su noticiero, que era muy importante, que se llamaba El Rotativo del Aire, convoca a la Plaza de Mayo. Y ahí Galtieri tiene su propia Plaza de Mayo, con un apoyo popular que, dicen varios historiadores, ni siquiera ellos imaginaban que iban a poder lograr. Estos son los hechos históricos, digamos, de Maestro Ciruela. Más allá de toda esta situación nacional, después nos fuimos enterando de las cosas que no eran tan buenas, como el hundimiento del Belgrano, y también de las que nos enorgullecían. Por ejemplo, la actuación de la Fuerza Aérea Argentina, que, bueno, hasta el día de hoy recibe elogios en todo el mundo. Cuando llegaron los chicos de Malvinas, yo digo los chicos porque, bueno, yo tenía 21 años y ellos tenían 18, 19, la clase, porque en esa época decíamos la clase de acuerdo al año de nacimiento, la clase que seguía con el servicio militar obligatorio éramos nosotros. Por eso me gustó mucho cuando los chicos aclararon que tenían la edad de ellos cuando fueron, tenían la edad de nuestros hijos, de algunos de nuestros nietos, y que fueron como conscriptos a cumplir su servicio militar y terminaron en una guerra y volvieron siendo veteranos a los 19 años. Cuando volvieron, encima se encontraron con las puertas cerradas. De nuestros veteranos estudiaba Héctor. Esto lo cuento de acuerdo al reportaje ese que nosotros hicimos en el año 83. Él pudo reintegrarse. Juan Carlos Díaz consiguió trabajo en la Municipalidad de Jesús María. Walter Rodríguez encontró todas las puertas cerradas. Había estado peleando contra los ingleses en Malvinas, pero no podía entrar a la policía porque no era apto. Después me enteré recién de Lalo, por ejemplo, que no conseguía trabajo y que durante años tuvo que soportar el hecho de no saber si decir o no decir que era veterano de Malvinas, porque según eso te daban trabajo. No vaya a ser que haya vuelto medio loquito de allá, ¿no? Vamos a hablarlo mal y pronto. Entonces, con esta vivencia nosotros hicimos una nota para nuestra primera edición de la revista Que. Ese reportaje lo hizo un gran escritor e investigador de literatura, Jorge Bracamonte. Jorge Bracamonte acaba de publicar uno de los estudios de literatura americana y norteamericana más importantes que se ha hecho en los últimos tiempos, hermano del negro Marcelo Bracamonte, doctor y cantor. El hermano mayor, Jorge. Jorge fue quien les hizo la nota a ellos, donde ellos contaron muchas cosas que aparecieron en esos días en una revista que había en la época que se llamaba La Semana. La Semana era de Fontevecchia, de la familia Fontevecchia, que después dio origen a Editorial Perfil. Esa revista, La Semana, fue decomisada. Se levantó toda la edición por lo que contaban los veteranos en esa nota. Y nosotros realmente nos asustamos porque nosotros contábamos lo mismo. Entonces, bueno, atrasamos la edición, suavizamos la nota y, bueno, hicimos hasta donde el coraje de esa época nos alcanzó. Gracias a Dios que quedó ese testimonio, que fue el primero. Después, en el 83, hubo muchos reconocimientos que iban surgiendo básicamente desde el Estado. Entonces, la municipalidad hizo la plazoleta 2 de abril para el primer aniversario. Hizo el cambio de nombre de la calle España Norte por Ramón Gumersindo Acosta.
se le puso a la avenida Malvinas Argentina ese nombre, que antes no se llamaba Malvinas Argentina, y de a poquito se iba visibilizando a los veteranos de guerra, que ellos tenían también un cierto grado de autocensura y no se presentaban muchas veces en los distintos actos. Para ir cerrando, yo quiero dejar dos reflexiones. La primera, no me gusta, disculpe, no me gusta hablar de excombatientes. Ellos siguen combatiendo en la vida. Por eso quiero un aplauso. Y la segunda es que nosotros, también gracias a su esfuerzo, recuperamos la democracia, porque el fracaso de la campaña militar de Malvinas terminó detonando el proceso y en el año 83, el 30 de octubre, se eligió al doctor Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación. Y además nos devolvieron la cultura. Durante el proceso, el otro día me hacía una nota Carlito Flores preguntándome cómo eran los medios. Yo en esa época trabajaba en el circuito cerrado de la familia Sánchez. Había algo así como 423, 426 temas musicales prohibidos. No se podía pasar esa música, porque los autores o los intérpretes eran adherentes al Partido Comunista o porque el contenido se consideraba subversivo. Inadecuado. Pero también había tonteras, qué sé yo, por ejemplo, El Viejo Matías, que es una hermosa canción de Víctor Heredia, no se podía pasar porque era de Víctor Heredia. No se podía escuchar Don Atahualpa Yupanqui porque era comunista, no se escuchaba Osvaldo Pugliese porque era comunista, no se escuchaba Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, en Córdoba Carlos Di Fulvio. Y con Malvinas el proceso descubre que ya no tiene que combatir contra los jóvenes que eran considerados enemigos. Entonces, ahora necesitaba de esos jóvenes para que adhieran a su causa. Y ahí recuperamos el rock, porque el rock que había sido perseguido y prohibido durante el proceso, tuvo lugar porque, así como antes prohibían esas 423 canciones de algunos autores nacionales, ahora no se podía escuchar música inglesa. Entonces en la radio no se pasaba los Beatles, no se pasaba Queen, no se pasaba Genesis, que eran los grandes grupos de la época, no se podía pasar música en inglés en general. Y lo reemplazaron los programadores con temas del rock nacional. Ahí nace, bueno, este año cumple 40 años también, Tiempos Difíciles, que fue el álbum de la trova rosarina con Juan Carlos Baglietto al frente. Todo eso lo recuperamos gracias a la lucha de ellos también y a su esfuerzo. Es algo que muchas veces pasa desapercibido y porque nos están haciendo más falta este tipo de ejercicio de memoria, lo que decía Claudio al comienzo. Esto no puede ser un efeméride que aparece en un libro de historia apenas en una página. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, por ponernos en contexto, porque en este momento están presentes nuevas generaciones a las que no les han contado quizás todos estos detalles que vos estás contando y además a nivel local. Y para seguir ya con las vivencias y los testimonios en primera persona, le vamos a dar la palabra a Héctor Rivadero. Héctor, soldado conscripto enrolado en el ejército. Sí. Héctor, ¿querés contarnos cómo fue tu llegada a las islas? Bueno, ante todo, muy buenas noches a todo el pueblo y en cierta medida me uno a mis compañeros excombatientes. Bueno, el viaje precisamente a Malvinas obedece, en primer lugar, yo creo entender por las circunstancias donde nos habían tocado el servicio militar, que era precisamente Comodoro Rivadavia.
Allí yo presté servicio en el año 82. Viajamos el 31 de enero en vuelo directo hacia Comodoro Rivadavia. Llegando allí, indudablemente el primer impacto era el cambio climático, que es un viento sur constante, todos los días el mismo viento y en cierta medida el frío, que nada que ver, por supuesto, con Córdoba. Una cierta aclimatación, pero el frío no era tan intenso, puesto que estábamos en época de verano. Posterior a ello, ¿no es cierto?, viene todo un periodo de instrucción, donde nosotros tomamos conocimiento acerca del manejo de armas, en fin, y un orden interno. Eso nos llevó un mes, y posteriormente a ello, se avisoraba en aquellos momentos una especie de conflicto entre Chile y Argentina, y había quedado encrecida ese pensamiento de Chile versus Argentina. Pero ocasionalmente vimos maniobras que venían de un regimiento que está casi pegado a Chile, a nuestro regimiento, que está en Comodoro Rivadavia. Entonces denotamos de que la vestimenta que nos habían dado, una indumentaria, más precisamente esa combinación, es decir, ese movimiento de tropa, generaba de que nosotros estábamos en una actitud incierta. ¿Cómo? Dicen que es Chile, en fin. Y posteriormente aparecemos como toda la población que el 2 de abril habían tomado posesión de la isla. Y con la concebida de que estábamos en preparativo para ingresar a la isla cuando por orden ellos decidan. Es así de que nosotros, o que en mi caso, yo ingreso a la isla entre el 7 de abril, en este momento recuerdo 7 u 8 de abril, a Puerto Argentino. En Puerto Argentino prácticamente quedamos una semana allí, hasta que decidieron de que nuestro regimiento tenía que trasladarse a la otra isla que se llama Gran Malvinas. En el sur de Gran Malvinas existe un paraje que se llama Bahía Fox, que para nosotros es la Bahía Zorro, para ellos es Bahía Fox. Bueno, y nos asentamos allí conjuntamente con otro regimiento. También para aquellos que son jóvenes o aquellos que nacíamos como yo, no sabemos a veces cómo llegar a los testimonios directos de aquellos que participaron de la guerra. Ahora que usted está aquí, me gustaría preguntarle, ¿qué sintió cuando llegó a las islas? ¿Con quiénes se encontró? ¿Con sus compañeros? Y quizás alguna vivencia que quiera compartir, alguna experiencia que esta noche nos pueda compartir. Bueno, en primer lugar, yo personalmente respeto de que es la vivencia personal mía, y creo que la mayoría de los combatientes que estamos presentes aquí, cada uno tiene una vivencia enriquecedora y que no vamos a terminar jamás de hablar de ella, ¿no? En mi caso, la vivencia precisamente obedece a aquello que uno en una carta lo expreso a mis padres, aquello que uno dibujaba cotidianamente como dos redondelitas, porque recuerdo que antes se hacía el mapa de Argentina contra el vidrio, porque no había dinero, en fin, y tomábamos el libro y hacíamos todo un vericueto para sacar el mapa, y al último nos quedaba la Antártida y justamente la isla. Y la isla nosotros en nuestra época le hacíamos dos redondelitas sin sentido, sin conocimiento de la importancia que tenían esas islas. Y el mar, por supuesto. Bueno, llegado a ese caso, al ver en avión, al ver y el describir, pronto aterrizar esa tierra, vi la inmensidad de lo que era precisamente haberla dibujado correctamente.
O sea, adquirí la importancia geográfica de ver toda esa inmensa tierra. Y por supuesto, una vez que llegamos allí, ya empezamos a sentir de que en cierta medida nos pertenecía. Nos pertenecía. Y creo que en alguno de mis escritos dije que nosotros estamos, nuestra generación, yo ya tengo 60 años, nuestra generación, a Dios gracias por nuestros padres y por la sociedad que hemos vivido y por las instituciones, crecimos con un valor inconmensurable que es el valor del concepto soberanía y del concepto patria. Y eso creo que llevamos allá a la isla. Cosa que el adversario o el enemigo no entendía. No entendía. Ese fue el primer golpe que me quedó vivencial. Que ellos no entendían por qué nosotros estábamos donde estábamos, sabiendo que la edad que teníamos, por ejemplo. Entonces, hacerle entender a ellos eso, porque mayoritariamente ellos peleaban o combatían por dinero, pero nosotros no. Entonces no entendían eso de por qué están ustedes acá. Sí, es la idea de patria que muchas veces no sabemos transmitir o no podemos vivir. Y quizás hoy nos preguntar, ¿no? ¿Cómo transmitir a las nuevas generaciones ese sentimiento de patria, de soberanía sobre las islas? Yo creo que conectándome con niñitos, así cuando uno charla, como es combatiente, va a dar charlas a los colegios, creo que la vivencia pasa por el sentido de inculcarle de lo más mínimo, de lo más mínimo. Por ejemplo, el respeto. Es un concepto que hoy en día está en crisis y que es un concepto de identidad. Por ejemplo, ellos, los ingleses, tienen un concepto de la caballerosidad, que está inculcado en la identidad de ellos. ¿Y nosotros por qué no tenemos el concepto de responsabilidad o el concepto precisamente del respeto? Que yo estoy notando de que los niñitos lo están trabajando. El día de mañana esos niñitos ojalá que lo suman en la adolescencia y ojalá que cuando tengan la edad que tenemos nosotros revaloricemos nuevamente el sentido de responsabilidad o de respeto que hace el sentido de patria. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Un gran aplauso entonces para Héctor, para Lalo y para todos los que están en este living, que están haciendo un gran esfuerzo por estar aquí. No esfuerzo solamente por el frío que hacen esta noche, sino porque evocar la memoria, evocar lo que han vivido en ese momento de violencia, no es fácil. Sabemos que no es así, sabemos que cada vez que van a las escuelas es un ejercicio duro, pero como usted decía, vale la pena si se está inculcando la idea de la patria como el respeto hacia el otro. Y en ese marco también vamos a pasar al testimonio de Dora Ruiz, que en ese momento era estudiante de enfermería, aspirante naval en la base naval de Puerto Belgrano. Dorita, ¿nos querés contar un poco de tu experiencia en abril de 1982? Buenas noches ante todo y muchísimas gracias por la invitación. Nosotras en ese momento, digo nosotras porque mi voz es la voz de las 59 aspirantes que estábamos en la base naval de Puerto Belgrano. Nosotros éramos aspirantes porque ese era el rango militar que se nos otorgó. A su vez éramos estudiantes porque las que no habían terminado de cursar el secundario lo podían hacer dentro de la base y a su vez también estudiábamos la carrera de enfermería. En el momento de abril del 82 se nos junta en la Plaza de Armas y se nos explica que vamos a salir durante unas cuantas horas y a ver las que teníamos tutores, ¿no es cierto?, en Punta Alta,
porque no sabíamos cuándo íbamos a volver a salir. El país entra en guerra con el Reino Unido y estábamos bajo bandera. Así que recibíamos las órdenes de nuestros superiores y desde ese momento quedamos alojadas en el hospital, y las que teníamos ya cursado, no éramos enfermeras, ¿no? Las que teníamos medianamente cursado el primero y el segundo año de enfermería, nos pusimos el uniforme de enfermería justamente y no lo sacamos más solamente para lavarlo. Quiero recordarles que algunas de las fotos que ven ahí de esas niñas o adolescentes, esas éramos nosotras. Las que jugaban también ahí limpiando pisos, tiradas ahí, éramos nosotras, porque éramos niñas. Jóvenes que habían tomado esa carrera porque era una forma de tener un trabajo, una formación, porque veníamos de un gobierno militar y de familias de clase media, y porque era un orgullo entrar a la Armada. Creo que el haber sido convocadas y el haber podido ingresar era un orgullo inmenso. Pero estas jóvenes, que no eran enfermeras, tuvieron que atender a todos los heridos de guerra que pasaron por el hospital. Aún sin saber a lo que nos íbamos a enfrentar. Y yo creo que recién con los años de vida que nos transcurren, nos dimos cuenta de la magnitud, recién ahora, de lo que vivimos. De ver el congelamiento de nuestros soldados, de conocer lo que era un pie de trinchera, que yo siempre lo digo, que no lo voy a volver a ver nunca más. Ojalá que nunca más lo vuelva a ver, ¿no? De amputaciones, bueno, de todo el horror y el dolor que deja una guerra, con la imagen de estas jóvenes de 17, 18, todas menores de edad, bajo la tutela del Estado. Un Estado que nunca nos preguntó si queríamos enfrentarnos a eso. Un Estado que no tampoco nos mandó a nuestros hogares porque no éramos enfermeras. Y un Estado que hoy no nos reconoce. Ahí están, esas son las jóvenes. Esas son las jóvenes que jugaban, que sabían que después de esos juegos venía el castigo, venían el cuerpo a tierra, el salto a rana, en camisones, que creíamos, que considerábamos que era normal porque esa era la vida que habíamos elegido. No se conocían los derechos, entonces nosotras creíamos que era normal. Entonces, en un ámbito de hombre, hecho para el hombre, entonces quienes nos gobernaban, quienes nos mandaban, eran hombres. Entonces tenían el derecho, eso creíamos nosotros, de quizás de golpearnos, darnos una trompada, ¿no es cierto?, en el pecho porque no nos encuadrábamos como correspondía, o si nos tirábamos y nos queríamos hacer las cancheras en un cuerpo a tierra y no clavar las rodillas, nos pisaban las pantorrillas, y bueno, y de otras cosas más que yo siempre digo, por suerte no me tocó vivirlas, pero de grande, de mujer adulta, las conocí de bocas de otras compañeras. Hoy seguimos esta lucha a todo el que quiere escuchar nuestra historia, todo el que nos pone un micrófono, a todas las convocatorias que tenemos en colegios, como para contarle a los chicos y a los jóvenes lo que medianamente fue o lo que nos hicieron creer también, porque recién cuando el señor contaba de los chocolates, en Punta Alta se vendían en los kioscos los chocolates y la gente cuando los compraba encontraba las cartas que se habían escrito para los soldados. Y hoy, vuelvo a repetir, seguimos con esta lucha de que el Estado nos reconozca
porque el Estado dice que se quemaron todos los informes y todos los papeles nuestros. Gracias, Dorita. Es impactante escuchar también a mujeres hablar sobre Malvinas, ¿no? Porque quizás conocíamos un poco, porque tampoco mucho la realidad de los excombatientes, de los combatientes, pero no sabíamos que también hubo combatientes mujeres que combaten contra el olvido, combaten contra la negación por parte del Estado Nacional, que aún hoy no las incluye dentro de las veteranas. Y sin embargo, si no me equivoco, Dorita, ustedes fueron las primeras, las que recibieron los primeros caídos. Los primeros heridos de la guerra llegaron al hospital de Puerto Belgrano, el cabo Ernesto Urbina y el comandante Giaquino en ese momento. Y bueno, y los miles de soldados que llegaron y que lo que primero que pedían que por favor si nos podíamos comunicar con sus familias para avisarles de que estaban vivos. Soldados que tenían la misma edad que nosotros, ¿no? Soldados que eran tan niños como nosotras. Y por la poca o mucha experiencia que habíamos adquirido en esos 2 años, conocíamos lo que teníamos, ¿no es cierto? Conocíamos lo que era el ARA, conocíamos lo que era el portaaviones, conocíamos lo que eran los FAL, y sabíamos que no estábamos preparados para eso. Sabíamos que no teníamos los instrumentos como para enfrentarnos a tremenda potencia. Pero bueno, allá fueron, ¿no? Ellos son los verdaderos héroes. A nosotros cuando nos dicen no somos veteranas, simplemente creo que fuimos enfermeras o ni siquiera enfermeras porque no estábamos recibidas, continentales, porque nos quedamos en el continente. Y porque nos quedamos en el continente, tampoco nos reconocen. Y muchas ya se fueron de acá, muchas ya no están en esta lucha, muchas ya perdimos. Y creo que por ellas, por la historia, que se merece también, que está bueno todo esto de esta generación, de que hay más comunicación, porque nuestra historia fue callada, fue silenciada. Un mundial del fútbol, digo yo, tapó todo. Yo cuando volví a mi casa nadie me preguntó dónde había estado, ni yo lo conté. Lo empecé a hablar en el 2016 cuando mis compañeras me volvieron a encontrar. Y ahí me di cuenta que con solo mirarnos nos reconocíamos tal cual éramos esas jóvenes de 18, 19 años en ese momento. Muchas gracias, Dorita, por tu testimonio. Muchas gracias. Y para continuar con testimonio de mujeres, la tengo a mi lado, a Sandra Acosta, hija del héroe suboficial principal Ramón Acosta. ¿Querés contar un poco de tu vida y del acto heroico de tu papá? Me parece que... Hola, buenas noches a todos. Sí, desde el 82 vengo hablando de Malvinas casi toda mi vida. En el 82 estábamos circunstancialmente en Buenos Aires, mi papá estaba de pase allí, él era suboficial de gendarmería, era comando, y él formaba parte del escuadrón Alacrán que fue convocado para Malvinas. El 10 de junio de ese año, bueno, en un enfrentamiento, nos informan que está desaparecido. Siempre digo eso porque nunca nadie viene y te dice que falleció, que murió, que lo encontraron, nada. Simplemente te dicen que está desaparecido. 5 años después del 82, recién nos confirmaron de su fallecimiento. ¿Por qué aclaro esto? Cuando uno pierde un ser querido en una familia, alguien cercano, tiene la posibilidad de despedirse, de verlo, y que fallezca, o sea, que desaparezca en este contexto es sumamente raro, doloroso. Nosotros nunca tuvimos, por ejemplo, una partida de función, hasta el día de hoy no tenemos partida de función. Con todo lo que eso implica, mi mamá no podía hacer trámites de pensión,
Así que sí, fue los primeros años muy sensible todo lo que pasó, porque nadie te daba una respuesta, nadie te decía nada. Si querías saber algo, siempre había que viajar a Buenos Aires o que alguien te informara allá, porque no se ocuparon de las familias que quedaron acá sin ningún tipo de información. No había medios que informaran y nosotros como familia tampoco teníamos los medios para únicamente tomarse un colectivo, viajar y buscar que alguien te diera alguna respuesta. Que bueno, después de 5 años recién la tuvimos, que fue que confirmaron el fallecimiento. Así que sí, casi toda mi vida con la historia de Malvinas detrás. Tuve 2 oportunidades de viajar a Malvinas, en situaciones totalmente diferentes. Viajé en el 89, con un grupo de hijos, que también se me dificultó muchísimo viajar, porque como no tenía acta de defunción, mi papá no figuraba en la lista de la Cruz Roja, así que era muy complicado, así que hacer notas, hacer actas, hacer pedidos para que me pudieran dar el permiso para poder viajar hasta que, bueno, lo pude hacer. En esa instancia, el cuerpo de mi papá no estaba reconocido. Mi papá fallece yo digo fallece porque fue así, en el Monte Dos Hermanas, y bueno, es lo único que nos informaron. Cuando fui a conocer el cementerio y bueno, a brindarle mi homenaje a todos los caídos. Yo imaginándome que a lo mejor allí podría estar, pero no lo sabía. En el 2015 tenemos una notificación de que encontraron la medalla identificatoria de él. O sea, miren toda la cantidad de años que pasó desde el 82 hasta el 2015. Un soldado inglés encuentra en sus ropas, en su casa, en Inglaterra, la medalla identificatoria que se le había sacado. Entonces él googlea por internet quién era esa persona y bueno, ahí ve toda la trayectoria de mi papá, la función que había, cómo se había desempeñado en Malvinas. Entonces él tiene la intención de devolver esa medalla a los familiares. Se hizo una gestión y bueno, y así fue que pudimos recuperar la medalla, que eso para nosotros fue sumamente importante porque fue el único documento, la única cosa que nos avalaba que había fallecido, porque después nada, no sabíamos nada. En el 2017 se comienza con el proyecto humanitario para reconocer los cuerpos, que se había firmado 10 años antes. Bueno, y también hay todo un proceso muy interesante con mucha colaboración de muchos jóvenes forenses que colaboran para poder hacer el cotejo de las muestras de ADN. Y recién en el 2018 se pudieron identificar los restos en este caso de mi papá. Se sumaron 121 cuerpos, se cotejaron con 107 muestras de familiares y se encontraron 88 cuerpos que estaban desaparecidos. Así que sumamente valiosa esa última actividad, pero con muchos años de por medio, muchas sensaciones encontradas. Así que en marzo del 2018 pude volver a viajar a Malvinas y bueno, como sale ahí en la foto, ya pude ir a la tumba de mi papá a despedirlo. Esto que quizás vos lo compartís tan sencillamente, seguramente porque vas por las escuelas, porque les contás a las nuevas generaciones tu experiencia, seguramente sigue siendo muy doloroso. Y también pensando... Yo siempre digo que Malvinas no se recuerda, se revive. Cada vez que uno habla de Malvinas, no recuerda. Se revive cada cosa que pasó. Y en este revivir, también pensaba en
en el gesto heroico que tuvo tu papá al dar la vida, porque no es frecuente que conozcamos las historias, ¿no?, de lo que sucedió ahí y en qué marco cada uno dio su vida. Me parece que eso es muy importante. Si podés contarlo, Sandra. Ahí está. Bueno, también otra cosa para sacar como aparte, digamos que yo siempre es como que me queda esa tranquilidad. Mi papá era una persona que estaba preparada. Él era comando, él estaba especializado, pertenecía a fuerzas especiales, tenía a lo mejor un poco más de capacidad que a lo mejor los otros chicos que tan jóvenes tuvieron que enfrentarse a esas situaciones. Él, no sé si a lo mejor el 100%, pero a lo mejor un poco más de capacidad tenía para poder enfrentar una situación tan hostil como es una guerra. Y bueno, el 30 de mayo también, él es condecorado por el Ministerio Nacional con la Medalla de Valor al Combate, porque él, en el primer enfrentamiento, el 30 de mayo, él salva de un helicóptero a 3 compañeros, que el helicóptero estaba por prenderse fuego, bueno, y él con sus compañeros salva a esos 3 compañeros. Después, en otro operativo también, él rescata de un fuego cruzado a otro compañero, que me enteré hace poquito que también había fallecido, con una herida en la pierna. Y bueno, y tuvo distintas participaciones en la guerra, muy, muy logradas, digamos, no sé cómo decirlo, muy, sí, muy logradas por la capacidad que él tenía. Por eso, a lo mejor a él siempre como que se lo reconoce o hay hay más para contar que a lo mejor que los otros soldados que estuvieron. Que eso también es gratificante porque en todos lados, al haber toda esa información, hace que uno lo puedan reconocer y lo puedan destacar. En Argentina, por ejemplo, hay 14 escuelas primarias que llevan el nombre de él, hay plazas, hay calles. Acá en la escuela, por ejemplo, la Plaza de Armas, o sea, muchas cosas que hay un chamamé, porque él era de Formosa, jardines de infantes, clubes deportivos, los chicos, los scouts, o sea, distintas que tomaron, instituciones o lugares que tomaron propio el nombre de él porque se sienten representados, así que eso también está muy bueno, que a lo mejor con los chicos, con los soldados más jóvenes no pasó así, que fueron como que quedaron ahí en el 82 y nadie los recuerda, nadie sabe nada, nadie sabe ni cómo se llaman. Así que es doloroso, yo siento mucho orgullo y mucho dolor en ese orden. Dolor porque no lo tengo, porque no está conmigo, pero el orgullo de saber por qué no está conmigo. O sea, ¿qué hizo para que hoy no esté acá con nosotros? O sea, esas dos cosas siempre como que están ahí en la balanza, ¿no es cierto? Rescatar eso. Bueno, y era un poco también lo que decíamos recién con Héctor, ¿no? La patria es el respeto hacia el otro, ¿no? Y el dar la vida como él la dio por sus compañeros, en eso se jugó la patria. Bueno, y vamos a ir culminando. Muchas gracias, Sandra. Con el testimonio de Lalo Álamo, Eduardo Lalo Álamo, soldado conscripto, también enrolado en el ejército. Lalo. Sí. Antes que nada, yo quiero saludar a mis compañeros, a mis hermanos, porque son todos como si fueran mis hermanos al haber compartido esa experiencia. La historia mía como soldado es similar a la del profe porque estuvimos juntos. Entonces yo hoy día no vale la pena volver a repetirla, creo ya saben más o menos lo que dijo Héctor, es más o menos lo que viví yo. Los muchachos creo que algo parecido porque todos estuvimos juntos. Lo que sí, yo creo
hace años que vengo hablando o tratando de hacerme escuchar, pero me sentí un poco culpable estos últimos años por no haber hablado en voz alta. Acá Miguel recién decía que la guerra se hizo en un gobierno, en un proceso que era un gobierno de facto. Pero nosotros hace 39 años, de estos 40 años, 39 años vivimos en nuestra querida democracia. Tampoco se ha hecho grandes cosas por el veterano, no por los que estamos bien, que creo que estamos bien, sino por la gente que no ha quedado bien porque alguna mutilación no ha quedado. Acá yo tengo este librito de carta que testimonia lo que digo yo. Mi amigo, el compañero de intrusión, Javier Llane, se quitaba la vida un 24 de diciembre del año 85, porque es como decía Jorge Parodi el otro día, para mí tenía miedo de seguir viviendo. Nadie hizo nada para darle una contención. También quiero dar las gracias, como si la tuviera acá, yo la tengo viva, a mi mamá, a la Ramona, y dándole gracias a todas las madres de los veteranos. No hemos sabido hablar los veteranos en voz alta y pedirle a nuestro Estado y a nuestra sociedad que le demos un reconocimiento, que le hagamos un reconocimiento a ellas. Cuando digo a ellas, porque era la parte más sensible, pero también nuestros padres. Ellos aguantaron en silencio, jamás levantaron la voz para pedir algo en nombre de que tuvieron que sufrir que su hijo, creo que lo más preciado para un padre es el hijo, que cumpliera con el juramento. Era defender a la patria hasta perder la vida, defender a su bandera hasta perder la vida. Y hay 649 que lo cumplieron al pie de la letra. Yo, en nombre de los veteranos, quiero darle las gracias a todas las mamás, a todos los papás, a las viudas, a los hijos que se quedaron sin padre, por el aguante, por la comprensión, que jamás nos recriminaron que por qué decidimos, porque tranquilamente podíamos haber inventado que estábamos enfermos cuando estábamos en la isla y podían haber vuelto. Y nosotros, por el fervor que teníamos, no sé, el entusiasmo, por ahí me podés corregir, Héctor, si alguien decía que si, no nos dijeron, pero si alguien nos decía que queríamos volver, seguramente que íbamos a decir que no. Entonces yo voy a hacer de cuenta que la tengo a mi mamá acá y le digo, Ramona, muchas gracias. Muchas gracias por los rezos, muchas gracias por haberte juntado con los vecinos a rezar, a hacer cadenas de oraciones para que nosotros estuviéramos bien. Y muchas gracias a ustedes porque yo siempre dije que si para allá, por aquellos tiempos hubiéramos logrado tener esto, seguramente muchos de mis hermanos veteranos no se hubieran quitado la vida, porque es como decía Miguel, la guerra no terminó, sigue combatiendo y sigue cobrando vida a pasar de los años, porque hay mucha gente que ha decidido quitarse la vida porque no pudo superar el regreso. Muchas gracias. Decía Lalo que mucho tiempo fueron olvidados, negados. Pensemos que también en los 80 se desplegó un plan para olvidar Malvinas, que fue la desmalvinización, en donde tanto el Estado como la sociedad, bueno, hubo un acuerdo tácito, ¿no?, para no mencionarlos, para olvidar y ponerlos en un cajoncito
y hacer como que no estaban, nunca había existido. Por eso también se repite esto de que nadie les preguntó nada, tanto a las que habían ejercido como enfermeras como a ustedes. Nadie les preguntó nada tanto tiempo. ¿Cómo ves la situación ahora, después de 40 años? ¿Ves que hay un reconocimiento ya en la sociedad? ¿Ves que hay políticas públicas que les dan una mano a ustedes, a tus camaradas? Sí, ¿no se escucha? Sí. Sí, yo creo que sí. Ahora, estos últimos años, por eso es lo que yo agradezco, porque acá Luis, yo un día se lo comenté que la vigilia la hacíamos a pulmón, y bueno, y él dijo, algún día vamos a hacer una vigilia juntos y que lo que decía Sandra, que sea, no se festeja nada, simplemente, que dijiste, se revive. Por eso es lo que decía yo, las charlas en los colegios no se daba con ese respeto. Héctor hablaba de los chiquitos, que por ahí habría que inculcarle para que conozcan más a nuestra patria, para que sepan amar a nuestra bandera. Ellos seguramente, si nosotros logramos transmitir ese amor a la patria, que no lo dudo, no tenemos todos, en algún lado lo tenemos escondido, el amor a la patria, y lo sacamos a flote y los chicos aprenden cómo querer a nuestra bandera, y el día de mañana va a ser diferente todo. Pero lo que vos decías, que si yo veo un cambio, sí, mira, nos están escuchando en silencio. Esto no pasaba ya por los primeros años. Muchos años pasaron, fuimos a colegios invitados y a lo mejor podíamos hablar un poquito, pero ahí era muy cortito. Hoy en día vos vas y los chicos te preguntan de todo. Entonces, por ahí no sabés cómo explicarle, porque a lo mejor los chicos te preguntan, a ellos les interesa únicamente lo de la guerra, y vos querés contarle otras cosas de la gente que se quedó acá, que sufrió mucho más que el veterano, que eso no me cabe ninguna duda. Vuelvo a repetir que nuestras madres sufrieron mucho más que nosotros. Así que yo creo que sí hay un cambio. Muchas gracias. Sí, adelante. Hola. Sí, voy a agregar a lo que dice Lalo, ¿no? Yo creo que todos los hermanos excombatientes que están presentes y la sociedad toda debe hacerse. Nosotros ya de por sí nos hacemos responsables de dar testimonio, porque la vida nos hace partir en cada momento, y en cierta medida los que van a quedar van a ser los jóvenes. O sea que lo que uno está hablando acá, precisamente el compromiso lo tiene que tener la sociedad toda. No dejar morir esto, porque si bien estamos a tantos kilómetros de distancia de la isla, yo las últimas noticias sé de que precisamente ellos lo toman como un día negro o oscuro, no quieren saber absolutamente nada los de abril, pero sí hacen la fiesta el 14 de junio. Entonces, este hecho que nosotros estamos llevando a cabo es un hecho de reflexión, y es molesto para nosotros, sinceramente lo digo, y abierto a la sociedad, es molesto escuchar, porque yo a los adolescentes los escucho, decir, no saben cuándo es feriado, si se traslada el 2 de abril, que es el día de sábado, ¿se podría trasladar para el día de lunes si tenemos un día de vacación? Entonces eso es molesto, es doloroso, porque la finalidad no es esa. Eso significa de que nosotros como adultos estamos errándole el camino para ellos que son adolescentes. Por eso yo inculco más en los niñitos. Es impresionante ver el afecto y el sentido de pertenencia que tienen los niñitos hacia nosotros. Nos ven, ¿cómo le puedo decir? Como yo en aquellos tiempos veía Batman, pero los ven como algo
insólito, real, tocarlo, abrazarlo, golpear las manos como hoy hacen los saludos los chicos. Ese cariño y ese afecto es impagable para nosotros. Yo creo que mis hermanos, los excombatientes, lo deben sentir así. Es trascendental y es un aliciente hermoso en el alma del excombatiente. Yo creo que en esto también cobra mucho relieve el trabajo que están haciendo los chicos del 294. Me contaba Álvaro, tienen como 6 horas de registro y son 35 minutos el documental. Pero las 6 horas van a quedar disponibles para que las podamos ver. Y esto es muy importante, que podamos ir haciendo nuestro archivo de la memoria, porque ellos no van a estar y bueno, nuestros hijos, nuestros nietos van a poder ver lo que vivían a 40 años. Yo lamento, por ejemplo, la escuchaba a Sandra y me acordaba de cuando descubrieron la placa en la calle de España, que habló Natalio Figueredo y contó cómo había sido el suceso y las proezas en batalla de Ramón Gumersindo Acosta. Y realmente es una pena que no existan registros de eso, que no tengamos nada que para las próximas generaciones sea una herencia de un hecho ineludible que cambió de alguna manera la vida de todos. Sin duda está cambiando, hay vientos nuevos, porque si hay una escuela de la zona que está haciendo una producción audiovisual con los testimonios de veteranos de la zona, local, que ellos también están aprendiendo muchísimo, como decía una de las alumnas. También están cambiando las cosas porque estamos hoy reunidos haciendo no solamente un ejercicio de memoria, sino creo que construyendo soberanía. Esto es construir la soberanía sobre las islas. Esto es construir, decimos por ahí, ¿cómo hacemos? ¿Y qué tenemos que hacer? Yo no puedo viajar a Malvinas. Esto es una construcción de memoria. Y si cada uno de nosotros reproducimos lo que esta noche hemos escuchado en nuestras mesas familiares, algo va a cambiar. Algo va a cambiar. Porque solamente si no ejercemos ningún cambio en nuestros discursos, si seguimos repitiendo lo mismo, vamos a ser los mismos. Si después de esta noche algo cambió en nosotros, vamos a cambiar. Y todo se va a transformar. Y toda esta sociedad cada vez va a apoyar más sus reclamos que todavía están, porque no por ser veteranos han terminado los reclamos. Y sobre todo para los compañeros más vulnerables, como decía Lalo, aquellos que más lo necesitan. Así que bueno, para continuar este ejercicio de soberanía, queremos abrir el micrófono a quienes están aquí, que quizás tienen alguna pregunta para los que están compartiendo sus vivencias. Quizás es el momento de abrir el micrófono y de ejercer también la soberanía y la democracia sobre este tema que es de todos y que nos tenemos que apropiar, porque Malvinas son argentinas si nos apropiamos también de ellas. Así que los invitamos a levantar la mano simplemente y pedir la palabra, quizás hacer una intervención o alguna pregunta. Y bueno, y si no hay preguntas, por este generoso tiempo que nos han brindado en este conversatorio, le vamos a dar un aplauso. Pero si hay en el público gente que quiere preguntar algo, es el momento. Digo, preguntar o compartir, no sé, también puede ser, ¿no? No sé, por allá. Y si no, alguno de los muchachos que quiera decir algo. Allá levantan la mano. No sé si llegamos con micrófono hasta allá atrás.
¿No? Ahora sí. Buenas noches. Uy, perdón, Ahora sí. disculpe. A la enfermera quiero preguntarle algo. En el 81 yo estaba en Comandante Espora, en la base aeronaval Comandante Espora, a 28 kilómetros de Puerto Belgrano. Y los domingos sabíamos ir llevar a un cura que tenía medalla a vida y por haber. Y nosotros hacíamos de chofer y de monaguillo. Así que me llevaban a mí y a otro compañero y le dábamos misa a las aspirantes y estábamos quietitos. ¿Sabes lo que es estar entre medio de 40 mujeres? ¡Wow, papá! Vení conmigo. Y guardadas las mujeres, era terrible. Quiero preguntarle si usted en el año 81, el principio del 82 ahí, ¿participó alguna vez de esa misa? Porque yo era el monaguillo. Yo soy confirmada en Puerto Rosales. Bien, y cuando daban misa, ¿participó alguna vez de la misa? Sí, nosotros teníamos la obligación. En el primer pabellón que tuvimos, que estaba la Plaza de Armas y el pabellón de los compañeros enfermeros, al frente teníamos las capillas de las hermanas. Sí, el cura nosotros lo llevábamos de comandante De Espora. Espora. Así que usted me gritaba que yo estaba muy lindo, muy bien. ¿Sabe lo que es estar con 40 mujeres? Me alegro de verla, de escucharla, de saber que usted ha estado en esa época y yo iba en esa época, porque yo también soy del 82, así que me gustaría charlar con usted. Muchísimas gracias. Muy bueno. Bueno, ¿alguno de los otros muchachos? ¿Están con frío los muchachos? Están con frío. Walter. Por favor. Vamos, si no, vení para acá, sentate. Hola. Bueno, en realidad yo no quiero preguntar nada, sino que quiero agradecer en verdad toda esta información que nos están dando. En algún momento, yo en ese momento de la guerra, 15 años, y bueno, no sabíamos mucho de qué estaba pasando, más de lo que nos pasaban en la televisión. Y cuando terminó la guerra, no podíamos preguntar. No podíamos preguntar y no teníamos posibilidad de conocer a los héroes que habían ido a Malvinas. Y con el correr de los años me he dado cuenta que nosotros, los que no fuimos, los que no participamos, yo principalmente, me he largado un poco a preguntar en la misma medida que los combatientes se han soltado un poco a contar. Creo que por un lado fue como una orden ahí que no podían hablar y por otro lado fue un poco una cuestión personal, pero la verdad que con sus relatos de hoy, la verdad que he quedado realmente admirado de las cuestiones que han tenido que pasar, que me hacen acordar a una película de guerra. Y no fue una película, es una cosa muy fuerte. Y realmente me siento muy orgulloso por lo que han hecho por nosotros, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Estrada Edgar Walter. Integré, como mis compañeros, el Regimiento de Infantería 8, Comodoro Rivadavia. En Malvinas integré una patrulla de reconocimiento y combate. Si bien teníamos poca instrucción, yo en aquellos momentos me di cuenta que nos estaban dando una instrucción como acelerada.
sabíamos que algo sucedía. Primero, yo recuerdo, nos hacían hacer una formación en forma de triángulo que calculábamos que era para reprimir a la ciudadanía. Y de repente apareció Malvinas. Como fuimos soldados, durante las instrucciones, soldados destacados, integramos a patrullas de reconocimiento y combate. O sea, desde nuestro regimiento avanzamos fuera del regimiento, estábamos a 20, 30 kilómetros y éramos 10 solamente que andábamos, una patrulla por un lado y otra patrulla por otro lado. Tal es así que tuve la pérdida de 3 compañeros porque una noche nos atacaron los ingleses y seguramente comandos ingleses, porque lo que tratábamos de buscar era patrullas de comandos ingleses. Por supuesto que ellos también trataban de buscar patrullas nuestras. Bueno, nos encontraron ellos, nos tiraron una napalm, que es una granada incendiaria. Murieron 3 compañeros. Y bueno, yo fui el que tuvo que volver a dar conocimiento después de correr 18 kilómetros, 18, 20 kilómetros, porque mis compañeros se iban a morir de frío, de hipotermia. Así que tal es así que corrí sin parar. Recuerdo que salí a las 9 de la mañana. Habré llegado 2:30, 1 de la tarde. 3:30, 4 de la tarde oscurecía. Mis compañeros estaban en calzoncillo largo y camiseta de mangas largas, porque para tomar esa casa donde nosotros pernoctamos, tuvimos que arrastrarnos más o menos unos 300 metros. Y en esos 300 metros, por supuesto que nos mojamos todos. No sé si habrá sido mi forma o mi preparación que tuve, qué sé yo, durante mi niñez, porque yo siempre quise ser piloto de combate desde niño. Y tenía eso de algo de militar. Tal es así que yo esa noche dormí vestido mojado, me tapé y dormí así. Y me encontré con que la cabaña estaba siendo incendiada. Logré sacar un compañero y bueno, el resto quedó dentro de la cabaña, o sea, estos 3 compañeros. Y bueno, me tocó volver corriendo a avisar al regimiento. No solamente pasó eso, sino que cuando me encontré ante el regimiento estaba rodeado de minas. Entonces tuve que rezar, porque no me queda otra, y cruzar un campo minado. Y del otro lado, dar conocimiento de que la patrulla estaba accidentada, se nos quemó los equipos de radio, todas las municiones. Y bueno, tal es así que cerca de las 3 de la tarde pudimos rescatarlo. Y bueno, yo recuerdo bien que estábamos me llevaron en un IMOC parecido como el que está ahí. Y no me quise bajar porque yo digo, mis compañeros están muertos, seguro, de hipotermia. Pero bueno, fue así que bueno, pude aportar un granito de arena. Y lo que sí me dio mucha pena, y agradezco mucho a mis viejos, a mi papá, a mi mamá, porque cuando yo volví, lo primero que tendría que haber hecho el gobierno en aquel momento era tratar de reinsertar
en la sociedad a los veteranos de Malvinas. No te digo personal militar, sino a los que estábamos haciendo el servicio militar obligatorio. O sea, civiles éramos nosotros. El gobierno falló en ese momento haber reinsertado o haber dado tratamiento psicológico para poder haber reinsertado a la sociedad o haberle dado trabajo. Es por eso que tenemos tanto suicidado. O sea, no es por otra cosa. Yo sí entré a la facultad. Sí. Claro, yo tuve la posibilidad de mediante una carta, escribir al decano y podía ingresar, porque yo volví el 9 de julio, podía ingresar a mitad de año a la facultad. Me daban esa posibilidad, pero ¿qué pasó? Yo pensé, no, voy a entrar sin el conocimiento, sin haberme preparado para un ingreso, porque hasta ese momento había ingresos infraestrictos. Entonces, bueno, me preparé, al año siguiente ingresé. Y ahí fue donde conocí a mi señora, que todavía me acompaña. Sí. Todavía te casas. Bueno, muchas gracias, Walter, por este testimonio, porque es de los héroes que son nuestros vecinos, literal, mi vecino, mi ex vecino. Pero de estos actos heroicos que están por ahí cubiertos de polvo, ¿no? Y que... Casualmente, cuando a mí me reciben del otro lado, o sea, cruzando las minas, el campo minado, me recibe un subteniente, que es el subteniente Sánchez Javier, que él me llama en el 2013, 2014, para realizar el anexo 40, que se llama, que es la incapacidad psicológica que te da el ejército. Y cuando yo me presento en Parque Patricio, él me presenta ante o sea, los subordinados que tenía él, porque estaba en oficina en la parte de veteranos de Malvinas, y me dicen, vengan, que voy a presentarle acá, acá hay un loco que cruzó un campo minado solo, pero bueno, no les puedo explicar porque realmente fue sin pensarlo realmente, pero me tiraba mucho el tema de los compañeros. Y bueno, fue así que yo pensaba, si caía en manos de los ingleses o pisaba una mina, esa gente no la iban a poder recuperar, porque habíamos perdido contacto, brújulas no teníamos y qué sé yo, fue obra de Dios. Un gran aplauso. Gracias, Walter, por contarnos estas experiencias que no sé si en otro lugar han sido ya registradas. Entonces acá también otro testimonio para los chicos del 294. ¿Usted quiere terminar? Tal cual. No quiero interrumpirle porque está hermoso esto, pero estamos a 20 minutos, ya está postada la banda de suboficiales de Gendarmería Nacional, Cabo Raúl Remberto Cuello, es largo el nombre, que a las 12 en punto van a tocar el himno, vamos a cantar el himno y nos quedan un montón de cosas por hacer. Entonces yo quiero darles a todos ustedes las muchas gracias, un aplauso enorme, además levántense de ahí, salgan del ahumado, pobre Sandra y Dora, que van a tener que poner esas camperas en remojo mañana. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Ya está aquí, miren, lo veloz que es el padre párroco de Jesús María, Mario Sánchez, que también además de darnos una bendición especial a las medallas que se van a entregar dentro de un ratito, nos va a dejar unas palabras. Así que padre Mario, adelante usted. Muy buenas noches. La verdad que más que palabras, simplemente pedir a Dios que bendiga estos seres humanos queridos, ¿no? Yo fui uno de los que mandé chocolate y carta, tenía 10 años en ese momento y creo que a todos nos lo han hecho, no sé si a todos les pasa, pero emocionar, recordar y valorar, ¿no? Recién Lalo decía que se sentía culpable por no haber podido transmitir. Yo creo que en nombre de la sociedad le pedimos perdón por no haber comprendido y a su vez acompañado y valorizado lo tremendo que fue eso para usted y lo valioso que es para
la sociedad y que hoy, como decía también Sandra, no solamente recordar, recordi significa pasar por el corazón, sino revivir, volver a vivir esto que de verdad nos hace mucho bien, escucharlos, ¿no? Para que esto sea una memoria activa, ¿no? Una memoria que sea siempre recordada o revivida como algo que nos pasó y que les pasó a ustedes especialmente. Así que perdón en nombre de la sociedad, perdón. Vamos a bendecir estas medallas que son un reconocimiento, una verdadera gratitud también, y que a veces no solamente no se puede expresar en palabras, queremos expresarlo con algo material, pero que de verdad, en realidad, tendríamos que expresarlo con mucho más gestos, con mucho más abrazos, con mucho más gracias y perdón. Los invito a que entonces... Si no, me doy vuelta yo. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre estas medallas y plaqueta para que, siguiendo tu ejemplo de entrega, de servicio, Señor Jesús, también podamos nosotros renovar en cada uno de nosotros este reconocimiento por la patria, este reconocimiento por las cosas que son buenas para todos, el bien del otro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ustedes, queridos veteranos, y a aquellos que nos han dejado ya, que están seguramente con el Dios Padre, los bendiga el Señor también a cada uno, ¿sí? Y a sus familias. Amén. El Padre Mario, muchísimas gracias, Padre Mario, también por hacerse presente con la palabra. La parte que viene, obviamente, digamos, es parte de la conmemoración que ha organizado la Municipalidad de Jesús María, que tiene que ver a todos los queridos veteranos y familiares, darles un pequeño recordatorio estos 40 años, en agradecimiento por el gesto, incluso de estar esta noche compartiendo todo esto tan profundo que lo han hecho. Así que vamos a invitar a los intendentes y vamos a invitar a todos los veteranos, a medida que le van dando una medalla, por favor, se quedan acá en el escenario para después hacer una foto grupal con todos los reconocimientos. Así que al intendente Luis Picat le damos la bienvenida al intendente Brandán. Hace rato ya que está sentado ahí, nada más que no podíamos interrumpir para decir que había llegado el intendente de Colonia y Carolla, el intendente Carlos Ciprián. Y voy convocando, primero va a entregar las medallas el intendente Brandán a los siguientes veteranos que están presentes: Álamo Ramón Eduardo, Raúl Montoya, Eduardo Suárez, Pedro Tiraboski, a la familia de Ángel de la Fuente, a Sebastián Lipari y a Eduardo Bernabé Videla. No, Videla no, perdón, ese es de Sinzácate. Y hasta Sebastián Lipari, que son los de Colonia Carolla. Vuelvo a decir, Ramón Álamo, Raúl Montoya, Eduardo Suárez, Pedro Tiraboski, la familia de Ángel de la Fuente y Sebastián Lipari. El intendente Gustavo Brandán les va a hacer entrega de una medalla para cada uno de ellos. Ah, bien. Bueno, intendente, ¿usted ya tiene como para ir entregando? Bueno, le entrega el primero Ramón Álamo. ¿Está por ahí? ¿Llegó? Raúl Montoya, segundo reconocimiento. Sí. Eduardo Suárez. ¿Está por ahí el Eduardo? Ah, no ha llegado todavía. Pedro Tiraboski. ¿Está alguno de los familiares de Ángel de la Fuente?
Ahí está, la esposa de Ángel de la Fuente también. Veterano de Malvinas fallecido. Y Sebastián Lipari, me parece que es el otro que falta para su medalla. Ahí está, fuerte el aplauso. En el caso de Sinzacate, la entrega se la va a hacer el intendente Carlos Ciprián a Eduardo Bernabé Videla, que de los dos veteranos que tiene la localidad es el que está presente. El otro es Andrés Molina, que no está presente. Con los de Colonia. Ah, bueno, los veteranos de Colonia y Carolla, por favor, para aquí adelante, así se saca una foto con el intendente. Después vamos a hacer una todos juntos, pero... ¿Qué? Sí, sí. Ahí está. Lola, ¿le pudiste hacer a Carlitos con Videla? ¿Sí? Ok. Bueno, y el intendente de Jesús María le va a entregar, los voy nombrando porque los que no estén tienen que subir, Emilio Coirini, Daniel de Lugo, al comandante Néstor Gómez del Junco, a Rodolfo Herrera, Danilo Paz, Héctor Rivadero, Edgar Walter Estrada, Víctor Ramallo. Bueno, ahí está haciéndole a Daniel de Lugo. El comandante Gómez del Junco. Ahí está recibiendo. Rodolfo Herrera. Danilo Paz. Héctor Rivadero. Edgar Walter Estrada. Bueno, Víctor Ramallo anda por ahí. Va también para los familiares, en este caso, imagino que subirá Sandra Acosta para el reconocimiento para Ramón Gumercindo Acosta. ¿Anda por ahí, Sandra? Ahí viene. Está también, no sé si se fue porque hacía muchísimo frío, estaba muerto frío, el Corto Baldo, Juan José, para recibir el reconocimiento para Juancito Álvarez. ¿Anda por ahí? Bueno. Ahí está con Sandra Acosta. Están los familiares también de, no sé si estarán todavía, los vi hace un rato, de Natalio Jesús Figueredo. ¿Estaban por ahí? Sí. Para Víctor Eduardo Vera. Héctor Aramayo. Y después, bueno, quienes han venido como invitadas hoy y que han prestado su valioso testimonio, Dora Ruiz y Estela Loyola también se van a llevar un reconocimiento por parte del intendente de Jesús María, Luis Picat. Ah, pues, claro. Bueno, acá me dicen, me parece que está también familiares de Erio Moyano de Colonia y Carolla, ¿puede ser? ¿Acá? El intendente Brandan le va a entregar a familiares de Erio, Andrés Moyano.
hemos estado haciendo el punteo de toda la gente que está, pero algunos han llegado más tarde y se ha dificultado un poco. Es la única razón por la que no... Bueno, y de paso mencionamos a algunos de los veteranos que no están hoy acá o que no han podido venir con sus familiares, pero que también son de nuestra zona, forman parte de todo este reconocimiento, que son Luis Benítez, de Colonia Carolla, Hugo Nicolás Montoya, Erio Moyano, por supuesto, aquí está la familia, Sergio Velardes, Carlos Villagra, la familia, bueno, el gringo, Héctor Amado Leita, que todo el mundo lo conocía y lo quería, fue empleado municipal de Colonia Carolla. De Sinzacate no estuvo presente Andrés Molina. Acá me dicen que también llegaron la familia de Velardes y de Suárez, de Colonia Carolla. Bueno, si pueden subir los familiares, así el intendente va haciendo las entregas. De Jesús María, también estuvieron los veteranos Edgar Lelis Cardarelli, Juan Carlos Díaz y Omar Pereira, son los que nos faltan. El resto están todos, así que para todos los veteranos de Malvinas, este fuerte reconocimiento. Ok. Le vamos a dar la palabra mientras aguardamos. Ya está lista la banda de suboficiales de Gendarmería para la interpretación puntualmente a la medianoche, pero tiene el anfitrión de este acto, el intendente Luis Picat. Sí. Llegó la familia de Leita, intendente Brandon, para la entrega de la medalla. Y mientras tanto le cedemos la palabra al intendente Luis Picat para unas palabras. Ok. A ver, ¿están todos? Bueno, intendente. Cronometrado, intendente. Tengo 5 minutos nomás. Bueno, buenas noches. Bueno, primero saludarlos. Es un honor tenerlos a los combatientes, a las familiares, a las heroínas que nos vinieron a dar su testimonio. Por supuesto, a todas las autoridades. Es un placer tenerlo nuevamente a los intendentes amigos, a Gustavo, a Carlos, a la gente del Tribunal de Cuentas, a los colegas, a los concejales. Tenemos gente de las instituciones, centros vecinales, gendarmería. Bueno, me pidieron que sea bastante corto, tenemos 3 minutos para alargar. No hay muchas palabras que uno pueda agregar hacia todo lo que han testimoniado. Creo que lo más importante es poderlo haber compartido en comunidad. Hace mucho que no hacíamos una vigilia con tanta cantidad de personas, con gente de la sociedad, de la región, que ha podido escuchar atentamente lo que han pasado nuestros héroes de Malvinas. En momentos que seguramente son de mucha reflexión, nos hace pensar lo que vivimos, los que éramos más chicos, la propaganda que posiblemente tuvimos y aceptamos, pero la importancia de esta fecha justamente es revivir, rememorar, pensar nuevamente, reflexionar las cosas que no debemos cometer nuevamente.
Y por eso le agradezco por todos los días estar en lucha de tratar de que los más jóvenes, los más adultos, todos podamos tener y refrescar esa memoria y poder hacer en forma introspectiva lo que nos ha pasado como país, como sociedad. Quiero agradecer también a Claudio Minoldo, a Helen Otero, a Miguel Gramajo, por lo cuidado del espacio, de cómo han llevado el evento y porque también van a seguir trabajando durante todo el año presentando lo que son las memorias y lo que pasó en Malvinas en las diferentes escuelas. A las escuelas que han participado en esta conmemoración, en esta vigilia, al Huerto, al 272 y por supuesto especialmente al 269 con lo que están por hacer con el documental. Estamos muy ansiosos esperándolos y sobre todo por el compromiso de la juventud de querer saber lo que pasó en 1982. Yo creo que para cerrar podemos decir que acá no hay grieta. No hay grieta como primera medida. Y hay dos cosas que sí estoy seguro y que algo que no vamos a discutir. Por un lado, que aquí están nuestros héroes de Malvinas. Y como segunda cosa fundamental, las Malvinas son argentinas. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos queda, ¿me la prestas, Mariela? Así leo. Sí, la placa. Para leer lo que dice la placa. La Municipalidad de Jesús María, 2 de abril 1982, 2022, 40 años, Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. En memoria y agradecimiento, le va a hacer entrega el intendente Luis Picat al presidente de la Asociación de Veteranos de Malvinas del Norte de Córdoba, Eduardo Álamo, que recibe la placa correspondiente para esta conmemoración de los 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur. Bueno, gracias a los veteranos, muchos de nosotros aprendimos que la palabra malvinizar, decíamos, ¿qué es lo que es malvinizar? Bueno, es todo lo que aprendemos de Malvinas, contagiarlo. Si aprendieron algo nuevo esta noche o escucharon algo que no habían escuchado antes, contágienlo. Acuérdense del coronavirus, háganlo así, viral. Digamos que todo esto sirva para que el reclamo soberano por las islas siga vigente y que, por supuesto, la memoria de este sacrificio que han hecho mujeres, hombres, madres, para recuperar este territorio tan querido, no quede en vano. Yo en particular le quiero agradecer a la asociación porque la verdad que me han convocado en un montón de oportunidades para un montón de cosas y tengo el privilegio de que alguna vez los muchachos que pudieron volver a las islas, yo no digo que se las robaron, pero se trajeron un pedacito de las islas y tuvieron la generosidad de compartirlo con varios de nosotros, así que un pedacito de turba de Malvinas y un par de piedritas de las islas están en mi casa y les puedo asegurar que son el tesoro más preciado que tengo. Así que bueno, obviamente yo sigo malvinizando. Mientras ustedes sigan, de mi parte, la ayuda. Y le pasamos, por supuesto, la posta a la banda de suboficiales de Gendarmería Nacional, ya casi siendo la medianoche, para que todos entonemos la medianoche, el himno nacional argentino.
A continuación, la banda también va a interpretar la Marcha de Malvinas. Bueno, muchísimas gracias a la banda de suboficiales de Gendarmería Nacional, que tiene una gira enorme mañana. Sal si puede, Córdoba, y sigue. Parecen las viejas bandas de cuarteto, ¿no? Malvinizando también desde la música. Así que muchísimas gracias por su presencia esta noche. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias. Dense un aplauso, porque haberse aguantado este frío no es poca cosa. Ha estado una plaza colmada, teníamos mucho miedo.